Hola, hola querida Tierra Santa, aquí estamos con un nuevo discipulado. Bueno, agradecida de Dios primeramente porque puedo estar con vida, con salud y estar en esta pantalla compartiendo un discipulado más. Agradecida de Dios también por la oportunidad y por los pastores. También un saludo a cada uno de los pastores, un saludo a toda la iglesia Tierra Santa, que el Señor nos vaya ayudando en este día, que nos dé la fuerza, ¿cierto?, para seguir adelante. Seguimos orando por la gente que está sufriendo este abatimiento de estos temporales, inundaciones, diferentes cosas que están pasando en Chile, ¿cierto? Nosotros como cristianos no somos indiferentes a lo que se está viviendo, así que pedimos al Señor también que Él tome control, que pueda estar ayudando a la gente, ¿cierto? Pueda estar interviniendo a través de su amor, de su bondad, de su fidelidad que Él siempre tiene para sus hijos. El tema de hoy se llama atributo que debe tipificar al cristiano. Este es un tema importantísimo porque a través del tiempo, ¿cierto? Nosotros vamos buscando gente, vamos teniendo amigos, vamos conociendo diferentes personas y a través de esto, ¿cierto? De este conocimiento, nosotros vamos teniendo una relación con la persona, una relación de amistad. Estamos en la iglesia, vamos adquiriendo nuevos, como decía, nuevos amigos, entonces es necesario poder saber llevarse en esta relación de amistades. Yo le puse este nombre, tipificar, ¿cierto? Porque nosotros como cristianos deberíamos de ser personas de esta especie. Tipificar significa de una especie en específico. Y en este caso sería la lealtad. La importancia de la lealtad. Voy a leer ahí en Proverbios 20, capítulo 6 de la Reina Valera, dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Una pregunta que hace aquí en la palabra. Después tenemos otra versión, también Proverbio, pero en la Biblia de las Américas. Dice: muchos hombres proclaman su propia lealtad, pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? Una pregunta, ¿cierto? ¿Quién hallará a un hombre digno de confianza? Y cuando decimos digno de confianza, hombre, también nos referimos a una mujer. ¿Quién hallará a un hombre o una mujer digno de confianza? Nuestra sociedad carece de personas leales, personas en quienes se pueda depositar confianza, personas que formulen comentarios constructivos y no críticas negativas. Cuando decimos carece, no quiere decir que no existen, obviamente que lo hay, pero cuando hablamos de carencia significa que hay poca gente que pueda ser confiable, poca gente que pueda ser leal. Entonces, Dios, ¿cierto?, a través de la escritura nos dice dónde están esos hombres, en esa pregunta, ¿quién lo hallará? ¿Dónde se encontrarán esas personas, esos hombres o mujeres que son leales? Ya entonces es necesario que la sociedad, ¿cierto?, esté con estas personas leales, ya sea en el ámbito laboral, en el ámbito eclesial y también en el ámbito social. La lealtad, ¿cierto?, está asociada también a la fidelidad. Según algunos estudiosos, dicen que no es sinónimo. Lealtad con fidelidad no es sinónimo, sino que fidelidad está incluida en la palabra lealtad. O sea, la palabra lealtad sin fidelidad no existe. Así que podemos ver de a poco qué es lo que se refiere aquí el escritor en el libro de Proverbios. Dios quiere que haya hombres y mujeres leales a Dios, a la familia, a la iglesia, a su trabajo, entre otras cosas. Hombres y mujeres que constituyan un ejemplo vivo de que el poder transformador de que Jesucristo tocó sus vidas y que ese mismo poder sigue transformando almas cada día. Entonces eso es lo que está buscando Dios, hombres de verdad, hombres y mujeres que sean reales, que puedan demostrar que hay una transformación, que hay un antes y un después, que cuando conocieron al Señor sus vidas cambiaron, pasaron a ser personas diferentes. Voy a leer dos versículos
El primero está en Salmos, capítulo 12, versículo 1. Dice, salva, oh Jehová, ¿por qué se acabaron los piadosos? ¿Porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres? Después el Salmo 12.2 dice, habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Acá tenemos dos versículos importantes donde el salmista se queja de una triste realidad, que él estaba rodeado con gente que era desleal, gente que tenía a su alrededor, cierto, personas desleales. Podemos ver que este salmista era el rey David. Entonces, alrededor de este varón, cierto, había gente que era desleal y él se quejaba de esto. Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, tuvo sus discípulos, a los cuales él discipuló y a los cuales él enseñó. Enseñó obviamente la lealtad, porque como decía al principio, es un atributo que debiera tipificar, o sea, la clase de personas leales, ¿cierto?, debieran ser los cristianos. Y Jesús obviamente enseñó a sus discípulos la lealtad, pero podemos ver que Judas pasa a la historia como un ejemplo de lealtad, de traición a su líder. Entonces uno se pregunta, si Jesús le enseñó, los discípulos vivieron con él, compartieron con él, ¿por qué este varón Judas, cierto, pasa a la historia conocido como un traidor, una persona desleal? Entonces podemos entender que no solamente es enseñar, es algo más de enseñar, porque muchas cosas se pueden enseñar, pero hay algunos que no lo aprenden, ¿cierto? No se aprenden y lo podemos tener en este ejemplo que les decía de Judas. Mire, vamos a hablar un poco del significado de la lealtad. Yo busqué ahí en definición de lealtad, dice, el término de lealtad expresa un sentimiento de respeto y fidelidad hacia una persona, un compromiso hacia una comunidad o un compromiso también hacia alguna organización. También principios morales, entre otros. El término lealtad proviene del latín legalis, que significa respeto a la ley. Entonces ahí podemos ver que la palabra lealtad es una palabra bien amplia. Y la lealtad y la fidelidad son dos cosas, como les decía anteriormente, que van juntas. Cuando hablamos de una persona leal, hablamos también de una persona fiel. Son dos valores necesarios para las relaciones sólidas, para que uno pueda tener una relación sólida, ya sea de amistades, ya sea de trabajo, ya sea de matrimonio, tiene que existir la lealtad y la fidelidad. Es algo imprescindible, porque sin esas dos valores es imposible que haya una relación sólida, ya sea, como le decía, en el matrimonio o en las amistades, o en el trabajo también, porque también es necesario, como leíamos al principio, Dios también busca que la gente sea leal en su trabajo, leal en lo que hace, que tenga un compromiso, que tenga una responsabilidad con lo que se compromete, que tenga una dirección, ¿cierto?, con respecto a lo que a su palabra dicha, ¿cierto?, que esa palabra que la persona diga se cumpla independientemente de lo que pueda suceder. Entonces esa es la lealtad. La lealtad es una virtud que se desenvuelve en nuestra conciencia, en el compromiso de defender y de ser fieles a lo que creemos. ¿Y en quién creemos? Consiste en la obediencia de las normas de fidelidad, honor, gratitud y respeto por alguna cosa o por alguien, ya sea hacia una persona, un gobierno, una comunidad, entre otros. Por su parte, la palabra fidelidad es el poder o virtud de dar cumplimiento a las promesas, a pesar del cambio de ideas, convicciones o contexto como tal. La fidelidad es la capacidad de no engañar y no traicionar a las demás personas de su entorno. Amplio, es muy amplio, ¿cierto? Aquí nos vamos a detener donde dice que la fidelidad es la capacidad de no engañar y no traicionar a las demás personas de su entorno. Cuando hablamos de capacidad, ¿cierto?, significa algo de que podemos hacer, que somos capaces o no capaces de hacerlo, ¿cierto? A lo mejor la lealtad, como hablaba anteriormente, se enseña, pero si uno no pone la atención en cómo hacerlo, es difícil aprenderlo, porque no es algo que
que toda persona lo tiene, es algo que se tiene que implementar dentro del corazón de la persona, algo que tiene que nacer, algo que tiene que tener una raíz profunda. La lealtad no es que nace de un día para otro, no es que alguien te diga, oye, ¿puedes ser leal? No es tan así, porque la lealtad, ¿cierto?, conlleva un montón, como veíamos, de valores, un montón de virtudes, de atributos. Podríamos decir que una de los atributos y características como valorable o rescatable de alguien es la lealtad. Cuando yo sé de una persona que es leal, ¿cierto? Mi vida tiene otra visión. Cuando yo conozco una persona que es leal, ¿cierto? Yo puedo confiar en esa persona, puedo darle podríamos decir, puedo darle un compromiso, puedo darle que pueda hacer una labor, puedo saber que esa persona me da una palabra, ¿cierto? Yo voy a confiar en esa palabra que me da la persona. Entonces, eso es lealtad, algo que yo tengo que nace dentro de mi corazón. No es algo aprendido, yo no lo aprendo en un minuto, no lo aprendo hoy día, sino que es algo a través de la vida, a través del tiempo, a través de los años, que uno va, ¿cierto?, trabajando esto. Esto se va, podríamos decir, puliendo lo que es la lealtad. De la lealtad también viene el cariño que yo tengo hacia alguien. De la lealtad viene también el respeto que yo tengo hacia alguien, porque si yo respeto a alguien, yo voy a ser leal con ese alguien. Si yo lo estoy respetando, ¿cierto? Valoro a la persona, yo voy a ser leal con esa persona. Entonces nosotros podemos ver, ¿cierto? Judas, como les comentaba anteriormente, traicionó a Jesús, siendo que vivió con él, estuvo con él. Incluso la Biblia nos habla que era un pariente cercano, o sea, hasta una familia, o sea, alguien familiar, no era cualquier persona. Entonces por eso nosotros nos damos cuenta que cualquier persona puede ser desleal, ¿cierto? Vamos a volver, ¿cierto?, a lo que es el término lealtad. Una persona leal siente la obligación de cumplir con lo pactado, sea con una persona, una organización o una nación. La lealtad puede expresarse mediante apoyo, gratitud y compañerismo. Suele ser una persona honesta y sincera consigo mismo y con los demás. Así es una persona con características de lealtad. La lealtad puede expresarse mediante apoyo, gratitud y compañerismo. Suele ser también una persona honesta, sincera consigo misma y con los demás. El término leal es un adjetivo usado para identificar a un individuo fiel, en base a sus acciones o comportamientos. Es por ello que una persona leal es aquella que se caracteriza por ser dedicada y cumplidora, e inclusive cuando las circunstancias son adversas, así como defender lo que él o ella cree. Eso es ser leal, porque cuando yo tengo una convicción de algo que yo creo y estoy segura, yo lo defiendo. Defiendo mi postura, defiendo mi ideal, defiendo mi principio, yo lo defiendo, ¿cierto? Porque sé que eso es la verdad. El término leal también se puede situar en diferentes contextos, como el trabajo, como decíamos anteriormente, relaciones de amistad, amorosa, entre otras. La lealtad es un sinónimo de nobleza, de rectitud, de honradez, de honestidad, entre otros valores morales y éticos. Eso es, podríamos decir en pocas palabras, lo que es la lealtad y lo que es un hombre, una mujer leal. Vamos a ver algunos ejemplos de lealtad que tenemos a través de nuestra vida. Ejemplo de lealtad. Se dice que es fiel el empleado que cumple escrupulosamente los deberes que le han sido señalados por su jefe. Uno cuando trabaja tiene un jefe y ese jefe le da órdenes. Entonces cuando ese jefe le da órdenes y la persona lo cumple cuidadosamente, detalladamente, como el jefe le mandó, hablamos de lealtad. También un ejemplo aún más elevado.
el de la fidelidad conyugal, es decir, la lealtad amorosa que los cónyuges se prometen el día de su enlace matrimonial, ¿cierto? Cuando un hombre y una mujer se casan, hacen un pacto, y al hacer ese pacto, ¿cierto? Ellos se comprometen a estar juntos para siempre, hasta que la muerte nos separe, se dice, ¿cierto? Y digo se dice porque no siempre se da hasta que la muerte los separe. Porque al pasar de los años, ¿cierto? Hay inconvenientes, diferentes cosas, y a veces hay separaciones. No vamos a hablar de ese tema específico, pero también es una forma de lealtad y un nivel de lealtad alto, el poder ser leal al cónyuge, a su esposa, a su esposo, ¿cierto? Al que uno ha elegido. Cuando hablamos de lealtad, ¿cierto? También vamos a hablar del antónimo, que es lo contrario a lealtad. Lo contrario a lealtad constantemente es la traición, la deslealtad. Eso es lo contrario. Es la falta que comete una persona en virtud del incumplimiento de su palabra o de su infidelidad, ¿cierto? La falta de lealtad describe a una persona que engaña a sus compañeros, familiares y expone su propia honorabilidad. ¿Por qué digo expone su propia honorabilidad? Porque cuando yo doy una palabra, ¿cierto? Y yo esa palabra la cambio o me comprometo con algo, hago una promesa y no cumplo esa promesa, paso a ser una persona no honorable, porque no estoy cumpliendo ni prometiendo lo que yo misma dije. Ahora, como decíamos anteriormente, Judas pasa a la historia como una persona traicionera que traicionó a su propio líder. Y si nosotros analizamos en la Escritura, en el Nuevo Testamento, hay alrededor de 17 veces que se nombra la palabra traición. Y 15 de esas se refiere específicamente a Judas. Ahora vemos que Pedro, dice la Escritura, que 3 veces negó al Maestro. Pero él se arrepintió y pudo cambiar, ¿cierto? Hubo un arrepentimiento y pudo cambiar su vida, pudo cambiar su parecer. Fue todo transformado, pero con la diferencia de Judas, como hablaban el pastor Julián con la pastora Caro, el discipulado anterior, ¿cierto? Él llevó su propia vida, o sea, al traicionar al maestro, destruyó su propia vida, o sea, acabó con él mismo. Entonces podemos ver cómo la deslealtad nos puede llevar a un punto tan grande, tan fuerte como es la muerte. Porque obviamente que cuando una persona tiene el Espíritu Santo en su corazón, ¿cierto? El Espíritu Santo le va escudriñando, le va avisando, le va diciendo cuando yo hice mal, cuando yo hice bien. Entonces obviamente un hombre que estuvo al lado de Jesús, que sabiendo quién era, que era el Maestro, y después haberse visto traicionado, como decían los pastores, el autoengaño, como él mismo se autoengañó y después seguramente al darse cuenta no hubo otra cosa más que hacer que perder su vida. Entonces ahí podemos ver, ¿cierto?, el final de una gran deslealtad. Ahora mire, yo estuve viendo la palabra lealtad, en hebreo se pronuncia emuná. Literalmente significa firmeza, también significa seguridad, moralmente significa fidelidad, honradez, lealtad, veraz y verdad. Entonces, cuando nosotros encontramos en hebreo esta palabra lealtad, también la encontramos como verdad, la encontramos también traducida como la palabra honradez, como la palabra seguridad, como la palabra firmeza y como la palabra fidelidad. Al basarnos en este significado de esta palabra lealtad, podemos tomar, ¿cierto?, que lealtad y fidelidad, como decíamos anteriormente, van de la mano, se conllevan la una con la otra. Vamos a ver un punto bien importante y Dios, modelo de la lealtad. Dios es el modelo para nosotros de lealtad. Es el máximo modelo que nosotros tenemos de lealtad. Es Dios, Dios mismo. ¿Por qué? Punto A, Dios cumplidor de sus pactos y de sus promesas.
lo que Dios cumple y la promesa que Dios hace, ¿cierto?, a sus hijos, siempre la cumple. Dice que Él no es hombre para mentir. Él lo que dice, Él cuando da una palabra, esa palabra la cumple independientemente de las circunstancias que vengan. Dios siempre va a cumplir su palabra. Ahí nosotros podemos ver el mayor modelo de lealtad, lo vemos en nuestro Dios, en nuestro gran y maravilloso Dios. La palabra dice, grande y maravillosas son tus obras. ¿Quién no te temerá, oh Dios Todopoderoso? ¿Cierto? Tenemos a nuestro Dios Todopoderoso. Dios ha establecido la mismísima esencia de la lealtad a través de su relación de pacto con su pueblo. El ejemplo más sublime de fidelidad se halla en Dios mismo, siempre cumplidor de sus promesas y cumplidor de sus pactos. Ahí encontramos la esencia de Dios, ¿cierto? Al escudriñar a Dios, al conocer a Dios, al tener una cercanía con Dios, nosotros podemos llegar a entender qué es lo que es realmente la lealtad. Como Dios, ¿cierto? Siendo Dios mismo, Él perfecto en todas las cosas, siempre fue leal a su pueblo, siempre fue leal y sigue siendo leal, ¿cierto? Porque nosotros como iglesia pasamos a ser parte de su pueblo. Y Él sigue siendo leal y lo podemos ver a través de nuestra vida cotidiana. Si nosotros analizamos a través de los años lo que hemos ido viviendo, cómo nuestra vida, ¿cierto?, ha ido cambiando, cómo Dios nos ha ido transformando, cómo Dios nos ha dado una palabra y Él la ha ido cumpliendo en el tiempo que Él cree que es perfecto, cómo Dios nos sostiene, cómo Dios nos levanta, como Dios nos provee, como Dios es nuestro sanador. Dios es todo para nosotros. Él es leal, siempre se ha mantenido leal. Él es nuestro modelo. La esencia de la lealtad está en Dios mismo. En Él está la esencia de la lealtad. Y cuando hablamos de esencia, hablamos de algo que yo respiro, algo que está a mi alrededor. O sea, Dios es la lealtad misma. Así podríamos traducir esta palabra esencia, podríamos definirla, perdón. Vamos a ver ahí en Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que el Señor tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Imagínense, 1000 generaciones son muchas generaciones, durante muchos años. Ahí podemos ver la fidelidad, cómo Dios guarda el pacto. A pesar, podemos ver en el Antiguo Testamento, dice la palabra que aunque ellos fueron infieles, aunque ellos fueron desleales, aunque ellos fallaron, aún así Dios sigue siendo fiel. Ahí podemos ver la esencia, porque una vez comete lealtad, porque dice, no, es que él me hizo tal cosa, es que ella me hizo tal cosa. Pero Dios, cierto, no importa nuestro proceder, no importa lo que nosotros hagamos, Él aún se mantiene fiel. Independientemente, cierto, que cuando nosotros fallamos a Dios hay consecuencias para nuestras vidas porque nosotros hicimos una mala decisión, tomamos una mala decisión, pero Dios aún así, Él se mantiene leal para nuestras vidas. En Salmos 36:5 dice, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes, hasta los cielos. Imagínense, ¿quién puede alcanzar los cielos? ¿Quién puede tocar los cielos? Nadie puede, ¿cierto? Incluso cuando uno viaja en avión, podemos ver que se pasan las nubes, pero aún más allá de las nubes es más alto. O sea, no podemos alcanzar la lealtad de Dios. O sea, es infinita, no tiene fin. El cielo es infinito, no tiene fin. Y así es la lealtad de Dios, es infinito, como los cielos. Y dice que también su misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Como les decía, cuando uno ve, ¿cierto?, este cielo sale afuera, bueno, ahora está lloviendo, pero cuando no está lloviendo uno ve nubes. Pero sobre esas nubes, ¿cierto?, el cielo sigue. Entonces, ¿quién podrá alcanzar la lealtad de Dios si es infinita? Es algo tan grande, no se puede cuantificar, no se puede poner un número de cuál es el alcance de la lealtad de Dios. Esa fidelidad que Dios tiene se une a la inmutabilidad. Cuando hablamos de la inmutabilidad, que Dios no cambia, que Dios siempre es igual. Entonces la lealtad de Dios, si Dios es inmutable, la lealtad de Dios tampoco va a cambiar. Él va a ser siempre leal, Él va a siempre ser fiel porque es parte de Él. Es su esencia ser leal, es su esencia ser fiel. En el Antiguo Testamento, ¿cierto?, expresamos también ahí en Deuteronomio, en el capítulo 32, versículo 4, una palabra que decíamos
que es fidelidad, que le decía anteriormente que su raíz, la palabra es emuná, que la raíz es amán y significa seguridad o firmeza. ¿Qué significa esto? Que en la lealtad de Dios nosotros tenemos firmeza, en la lealtad de Dios nosotros tenemos seguridad porque sabemos y estamos seguros que Él no va a cambiar. Si Él algo nos prometió, Él lo va a hacer. Él no va a decir hoy día que prometernos algo y al otro día va a decir que ya no lo va a hacer porque Él no cambia. Entonces nosotros tenemos seguridad en Dios, tenemos firmeza, ¿cierto?, en su palabra, en todas las promesas que hay ahí, en todo lo que hay en su palabra. Nosotros sabemos que Dios es leal y eso no va a cambiar, eso sigue siendo igual. Después aquí en Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca, volvemos otra vez, la roca, ¿cierto? Tenemos seguridad, tenemos firmeza en Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad, en Él es justo y recto. Dios de verdad, Él es verdadero y esa es la seguridad que nosotros tenemos, que Él es verdadero. Y podemos caminar con confianza, podemos mirar hacia adelante, porque Él es el que nos sostiene, Él el que nos guía, ¿cierto? Él el que nos levanta, el que está día tras día con nosotros, ¿cierto? Él es Él, el gran yo soy, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, el que cambió nuestras vidas, el que nos tiene acá, ¿cierto? Si no fuera por Él, yo no estaría acá dándole una palabra y usted tampoco estaría escuchando, pero nos interesa saber la palabra de Dios, nos interesa conocer más de Él. ¿Por qué? Porque Él es nuestro guía, nuestro Señor, en el que confiamos y no nos hemos equivocado, porque podemos ver que en la palabra dice que Él es leal, y si Él es leal, su palabra también es leal. En Segunda de Reyes dice, mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac, Jacob, y no quiso destruirlos, ni echarlos delante de su presencia hasta hoy. Por ello, mediante su profeta Jeremías hizo este llamamiento a Israel. Dios estaba llamando al pueblo a arrepentirse. Dios estaba llamando al pueblo a cambiar sus vidas. El pueblo, cierto, de antes y el de ahora es siempre el mismo. Solamente cambian las personas, pero la actitud todo es igual. Siempre en algún momento de nuestras vidas nosotros nos alejamos de Dios. Nosotros a lo mejor somos desleales muchas veces, porque ¿quién puede decir que yo nunca he sido desleal? Imposible, ¿cierto? Porque como decía Pablo, estamos en aprendizaje. Mientras estamos en esta vida, ¿cierto? Estamos en un proceso de ser mejores, en un proceso de poder cambiar. Por eso es que Dios nos está día tras día enseñando cómo nosotros podemos ser mejores, cómo podemos mantenernos en este camino, ¿cierto? Y seguir creyendo y seguir mirando, independiente de las circunstancias, la necesidad de las cosas que vamos viendo a través de los días, ¿cierto? Podemos ver que son tiempos difíciles, tiempos donde ya la gente es diferente, como veíamos al principio, gente muchas veces no confiable. De repente estamos en un trabajo y podemos ver que se hacen pillería, que si la gente puede a lo mejor hacerle daño a otra, lo hace, ¿cierto? Entonces podemos ver cómo de alguna u otra forma la gente cuando está trabajando a veces quiere ganar más dinero que la otra persona y es desleal en algunas cosas, y así en el trayecto de la vida, porque muchas veces se ve el propio bienestar, pero no vemos el bienestar de las demás personas, siendo que somos parte de un grupo, ¿cierto? Siempre hay gente que hay alrededor de nosotros, ya sea en la iglesia, ya sea en el trabajo, ya sea donde vivimos, nuestros vecinos, los que estudian, los compañeros de trabajo, los compañeros de estudio. Siempre hay gente que nos está rodeando, pero cuando uno mira solamente la parte de uno, muchas veces falla. Pero Dios nos llama no solamente a mirar lo que nos conviene a nosotros, sino que mirar que Dios, ¿cierto?, aún siendo el pueblo de Israel imperfecto, aún Él siguió siendo leal, siguió siendo comprometido, y dice que no los destruyó por misericordia, porque Él había hecho un pacto con Abraham. Dios hizo un pacto con Abraham y a través de ese pacto Él prometió no fallar.
y en que muchas veces se dolía, ¿cierto? Pero aún estaba la misericordia de Dios, ¿cierto? Sosteniendo al pueblo, no destruyéndolo, animándolo a seguir adelante. Y así es Dios, Dios no cambia, Dios siempre va a ser así porque Él es leal a sus promesas. Él es leal, ¿cierto? Y por eso Él tuvo mucha misericordia y paciencia con la nación de Israel. Tuvo mucha paciencia y lo podemos escudriñar a través de la palabra de Dios, como Él fue tan paciente. Muchas veces dice que Él se dolió de las faltas, se dolió de la desobediencia, se dolió de muchas cosas, pero aún así Él siguió siendo fiel con su pueblo, por amor a Abraham, porque Él había hecho un pacto con Abraham. La fidelidad de Dios también la encontramos en el Nuevo Testamento. La fidelidad de Dios es garantía de nuestra salvación en Cristo, imagínense. La fidelidad de Dios, ¿cierto?, es la que nos permite nosotros haber podido conocer a Cristo y haberlo podido aceptar como el Señor y Salvador de nuestras vidas y poder tener una vida diferente a la que antes teníamos. En 1 Corintios dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. A pesar que la comunión con Dios y su Hijo Jesucristo es algo esencial en un cristiano, es algo trascendental, algo muy principal. Yo no puedo estar sin comunión con Dios, porque sin comunión con Dios no puedo tener una vida recta ante el Señor. Si yo no tengo comunión con Dios, ¿cómo voy a saber cuando me equivoco? Porque muchas veces si yo estoy fuera de la comunión de Dios, ¿cierto?, el Espíritu Santo no me va a lo mejor de arguir y voy a estar haciendo lo malo. Pero la comunión de Dios con su Hijo y con el Padre es algo pero esencial. Pero aún así, cuando muchas veces nos apartamos, ¿cierto?, Dios se mantiene fiel. Dios nos ayuda, Dios nos guía, ¿cierto? Podemos ver, mire, una poderosa palabra que nos entregó nuestro pastor Julián el día domingo. Dice que como Dios, ¿cierto?, a través de nuestras vidas, Él nos va activando, moviéndonos, que cuando no nos movemos, Él nos habla una palabra. Y ahí es fiel Dios. ¿Por qué nos va a dar una palabra si nosotros ya estamos apartados? Pero su fidelidad lo hace. Nos da una palabra y nos habla, ¿cierto?, que estamos mal, que volvamos al camino. No escuchamos esa palabra, decía el pastor, y viene una crisis. Y a través de esa crisis nosotros podemos entender que tenemos que volver, ¿cierto?, a los caminos del Señor, volver a la comunión, volver a la oración, ¿cierto?, volver a congregarnos como muchos a veces se dejan de congregar. Entonces ahí nosotros tenemos otro ejemplo cómo la fidelidad de Dios se mantiene a favor de nuestras vidas. Y solo porque Él es fiel, solo porque Él es fiel. Que es maravilloso, ¿cierto? Es maravilloso Dios como Él nos guía, cómo Él se preocupa de nosotros, ¿cierto? Como Él está cada día, ¿cierto?, enseñándonos nuevas cosas. Aquí en Proverbios 2:8 dice, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos y sus vidas, oh almas. Imagínense, es el que guarda la vereda del juicio y preserva el camino. O sea, Dios está preocupado de nosotros, ayudándonos. Volvemos a lo que le decía anteriormente, la palabra que nos dio el Señor el domingo que recién vivimos, ¿cierto?, recién pasado. Cómo Él, ¿cierto?, nos endereza, cómo Él nos mueve, cómo Él nos activa, ¿cierto?, cómo Él se manifiesta a nosotros, cómo Él nos entrega una palabra cuando estamos necesitados, ¿cierto? Porque imagínense, de repente uno escucha al predicador y a lo mejor usted nunca ha hablado con el predicador no sabe su vida, nada, pero Él entrega una palabra directamente de Dios y esa palabra llega al corazón. Y ahí está la fidelidad de Dios, en la palabra que entregó en su corazón, que sabía Dios que había una necesidad. Ahí está la lealtad de Él, ahí Dios trabajando nuevamente a favor de nuestras vidas, a través de la salvación, ayudándonos, ¿cierto? Porque dice la palabra que es menester y el deseo de Dios que todos, ¿cierto?, vamos al arrepentimiento y todos podamos salvarnos, todos podemos alcanzar, ¿cierto?, lo que Dios tiene preparado para después de esta vida que estamos viviendo, ¿cierto? Porque
hay muchas cosas más allá que nosotros no alcanzamos a entender ni conocer, pero Dios las conoce. Por eso Él está preocupado que nosotros alcancemos, ¿cierto?, esta vida diferente que tiene Él para nosotros. Otro punto importante, la lealtad del cristiano, porque así como Dios también es fiel, ¿cierto?, Dios también pide, ¿cierto?, y demanda cosas del hombre. No solamente Dios es el leal, también Dios demanda cosas del hombre. Dice, la palabra lealtad, como decíamos anteriormente, despierta un fuerte sentimiento de pertenencia y solidaridad. Con ella viene la idea de fidelidad de todo corazón, junto con una entrega y un compromiso incondicionales. En la Biblia el concepto de lealtad es exclusivamente del tipo relacional. Significa que todo nuestro ser está completamente comprometido con alguien. Todo nuestro ser está completamente comprometido con alguien. Esta lealtad se expresa tanto en el ámbito divino como en el humano, tal y como aparece en los 2 primeros mandamientos. Ahí en el libro de Marcos, donde dice, capítulo 12, versículo 29 al 31. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Podemos ver, ¿cierto?, que no solamente es amar a Dios, sino que también a nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Nuestro prójimo es nuestro hermano de la iglesia, nuestro prójimo es nuestro vecino, nuestro prójimo es nuestro familiar, ¿cierto? Nuestro prójimo, ¿cierto?, es nuestro compañero de estudio, nuestro prójimo es nuestro compañero de trabajo. O sea, tenemos una gran responsabilidad nosotros como cristianos, porque no solamente tenemos que dar cuenta, ¿cierto?, de la lealtad que nosotros tenemos con Dios, sino que también de la lealtad que nosotros podemos tener con la gente que nos rodea. Es imprescindible. Ahora, como dice la palabra, si yo no obedezco a quien veo, ¿cómo voy a obedecer a Dios quien no veo? Es lo mismo. Si yo no soy leal, ¿cierto?, a las personas que me rodean, ¿cómo voy a ser leal a Dios? Entonces, si yo aprendo a ser leal con quienes me rodean, con la gente que yo estoy comprometida, también que lo estoy viendo, también voy a aprender a ser leal con Dios a quien yo no estoy viendo. Entonces ahí podemos ver, ¿cierto?, que es una gran responsabilidad lo que nosotros tenemos con Dios y con nuestro prójimo. Mire, aquí en Josué 24:15 tenemos a un hombre muy leal a Dios, dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Se da cuenta? Algo, pero totalmente extremo. Dice Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahí tenemos un ejemplo de un hombre leal, de un hombre que realmente sabía quién era Dios y él no le importaba, ¿cierto?, lo que los demás hicieran, sino que él estaba seguro que él y su casa servirían a Dios. Y encontramos, un ejemplo pero tremendo, ¿cierto? Lo encontramos ahí en Ruth, capítulo 1, versículo 16, dice: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ahí podemos ver en Ruth la personificación misma de la lealtad. Una mujer de otra tierra, ¿cierto?, siendo leal a una mujer, a su suegra, ¿cierto?, siendo leal y devota a su suegra. No la dejó sola porque Ruth sabía que su suegra era una persona de edad, ella estaba sola, ella como mujer joven podía casarse y seguir su vida, pero ella era una mujer adulta, ya de edad, no iba a poder contraer matrimonio. Entonces ella no solamente pensó en ella misma, Ruth, sino que también pensó en su suegra. Y ahí podemos ver, como le decía, la personificación misma de lo que es una lealtad. Qué maravilloso, ¿cierto?, cómo podemos encontrar en la Escritura hombres y mujeres que fueron leales. Y bueno, y así como la Escritura la podemos encontrar, Dios también quiere que en estos tiempos actuales también hayan hombres y mujeres que sean leales.
Como discípulos de Jesús, demostramos nuestra lealtad y sacrificio al obedecer los mandamientos de Dios. Pero aun cuando no somos completamente leales y fieles a Él, tenemos la seguridad que Dios aún así se mantiene fiel. Pero como le decía, Dios se mantiene fiel, pero también tenemos consecuencias al no ceñirnos, ¿cierto?, a los designios de Dios, a la lealtad del Señor. Bueno, vamos a ir como terminando, vamos viendo las conclusiones, ¿cierto?, que hemos podido ver a través de este discipulado de hoy, ¿cierto? Podemos ver algo importante, que Dios se mantiene leal siempre, que Él no cambia, porque aunque los pactos de Dios son unilaterales, ¿qué significa unilaterales? Que Él demanda, Él los va a cumplir sí o sí, independientemente que nosotros no los cumplamos, Él los cumple. Pero aún así, como les decía, Él demanda de nosotros que también seamos personas fieles, personas leales en lo que creemos, leales obviamente a nuestra familia, leales a nuestro esposo o esposa, ¿cierto?, según se dé el caso, leales a nuestra congregación, leales a la gente que está por delante de nosotros, ¿cierto? Ya si tenemos un trabajo, leales a nuestro jefe, si estamos en una congregación, leales a nuestros líderes que están sobre nosotros. Él pide esa lealtad, la pide. Mire, dice, honra y lealtad van juntas. Por eso cuando eres leal te quedas con alguien en las buenas y en las malas. Cuando eres leal cumples tu palabra con la gente. La lealtad es un rasgo fundamental del carácter, es un atributo que debe tipificar al cristiano, como en el título que decía, o sea, es un atributo que debe tipificar. ¿Qué significa esto? Que este es un tipo de, o sea, los cristianos son tipos leales, son gente leales, que la gente pueda decir, no, él es cristiano y es leal. No, puedo confiar en él porque es un hombre cristiano, es una mujer cristiana. Entonces ellos se tipifican porque son leales, son de esta clase, de los leales. Eso es lo que el Señor quiere. Quiere que la gente, ¿cierto?, que no conoce a Dios, la gente que no ha tenido un encuentro con el Señor, pueda encontrar en nosotros, hombres y mujeres cristianas, una lealtad en nuestra palabra, una lealtad en que lo que nosotros decimos podamos cumplirlo, que seamos personas que cuando nos comprometemos en algo, seamos responsables. Es claro que como cristianos auténticos debemos tener absoluta lealtad a Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador y nuestro Señor, y que está además debe ser nuestra primera prioridad en la vida. Después debemos asegurarnos de que somos leales a nuestro cónyuge, a los padres, a nuestros hijos, a los amigos y evidentemente al ministerio al que pertenecemos. No es suficiente decir que somos leales, sino que debemos demostrar nuestra lealtad con hechos. Esto significa ser leales a Dios, a los demás y al servicio ministerial, en los buenos y en los malos tiempos. Es decir, que no nos movemos, no nos rendimos ni abandonamos nada, a menos que sea Dios mismo quien nos mueva. Nosotros tenemos un compromiso, ¿cierto? Y ese compromiso es con el que está por delante Dios primeramente, ¿cierto? Y después las jerarquías que van bajando. Nosotros estamos en una iglesia Tierra Santa. Tenemos muchas promesas de parte del Señor, pero Dios nos está ayudando, ¿cierto? Porque Él nos quiere alineados con Él, alineados a lo como Él quiere hacer, porque va a llegar mucha gente, ¿cierto? Va a llegar mucha gente a nuestra iglesia. Entonces Él quiere que nosotros seamos ejemplo de vida para esas personas que van viniendo, porque muchas veces, ¿cierto?, la gente llega a la iglesia de un mal testimonio y la gente se deprime, se va porque se decepciona. No digo que seamos perfectos, porque como le decía anteriormente, Pablo dice, no es que yo lo haya alcanzado, nadie lo ha alcanzado a la perfección, pero estamos en ese proceso. Y tenemos a Dios que es fiel, que Él nos va a ayudar. Dice que fiel es Dios, ¿cierto?, para ayudarnos en este proceso que nosotros estamos, que es el proceso de perfección de nuestras vidas, de poder llegar, ¿cierto?, a un varón perfecto, como dice la palabra. Y en esto, ¿cierto?, una parte fundamental es la lealtad.
es una parte fundamental la lealtad, porque por las deslealtades se hacen divisiones en la gente. Yo, si no soy leal, ¿cierto? Empiezo a criticar, empiezo a tener malos comentarios, empiezo a decir, oh no, si alguien me habla bien de alguien, yo hablo lo contrario. Entonces ahí se empiezan a ver divisiones porque soy desleal. Desleal muchas veces con mis principios, desleal con lo que yo creo, desleal con el que está por delante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se hacen divisiones y eso no es bueno. No es bueno porque nosotros podemos ver a través de la Escritura, y no solamente a través de la Escritura, sino que a través de nuestra vida en el Evangelio podemos ver que las divisiones producen decaimiento, las divisiones producen quiebre, destabilidad emocional a la gente, producen muchas cosas, producen decaimiento y un sinfín de otras cosas más que conlleva, ¿cierto?, la división, y normalmente la división se hace por las deslealtades. Entonces, que Dios pueda trabajar en nosotros, ¿cierto?, que nuestro Padre Celestial nos ayude a ser buenas personas, leales en todos los ámbitos de nuestra vida. Que Él nos pueda ayudar, porque nosotros podemos entender que solo es imposible. Es imposible hacerlo, pero cuando nos ponemos en las manos de Dios, Él está dispuesto para ayudarnos, para poder cambiar nuestras vidas, porque nosotros vemos de repente parejas que pasan años, matrimonios que tienen hijos establecidos, ¿cierto? Ya grande y todo, y de repente hoy se divorciaron, se separaron. No juzgo, ¿cierto? Porque cada persona tiene su propia situación, pero no es la idea, ¿cierto? La idea es que se mantenga, que sean leales, que, como dice la palabra, que puedan seguir con la esposa de su juventud, que la mujer pueda seguir con el esposo de su juventud hasta que ya no estén, hasta que Dios los llame, ¿cierto? Hasta que vayan a la presencia del Señor, que podamos ser leales en nuestra iglesia, que podamos ser leales con nuestro pastor, con nuestra pastora, con los que están a cargo por delante, ¿cierto? Que demos nuestra palabra y esa palabra se pueda cumplir, que seamos leales en nuestras responsabilidades, porque Dios está buscando esas personas que son leales. Él necesita esas personas leales, porque Dios no puede comprometerse con personas que no son leales. Porque Él nos conoce nuestras vidas. Como le decía anteriormente, no es que yo lo haya alcanzado o que todos lo hayamos alcanzado, sino que estamos en ese proceso, y es menester pedirle al Señor que nos ayude para ser leal, nos hablaba el otro día nuestro pastor, leal a la visión, lo que Dios ha establecido. Él siempre cuenta que él tuvo una visión, y a pesar de las diferentes circunstancias que él ha vivido a través de los años, él nunca ha cambiado su visión, o sea, él se ha mantenido leal a la visión. Entonces Dios también nos pide a nosotros que nos mantengamos leal, ¿cierto?, en lo que Dios nos ha llamado, leal, ¿cierto?, en nuestras vidas, leal con nuestros amigos, leal con quienes nos rodean, con nuestra familia, también leal con nuestros hijos. Como les decía, que Dios, que es fiel y leal, ¿cierto?, que la esencia de la lealtad nos puede ayudar en esto, porque es un proceso de vida. No es solo enseñar, sino que es más allá, es practicar, es poner nuestra vida en las manos del Señor, es poner, ¿cierto?, el corazón en Él, para que Él vaya cambiándonos en lo que nosotros creemos que vamos fallando, porque muchas veces a lo mejor nos cuesta. Sí, hay muchas cosas que nos cuesta hacer, pero Dios dice que Él es fiel para ayudarnos, fiel para acompañarnos, fiel para poder estar con nosotros y no dejarnos nunca. Bueno, yo dejo hasta aquí este discipulado. Le doy gracias al Señor porque me ha permitido el poder entregar esta palabra, un poco nerviosa, sí, una preparación, porque es la primera vez que lo hago también. Es un desafío para mí haberlo hecho, el poder estar hablando y no estar viendo a la gente es un desafío. Pero le doy gracias al Señor porque Él es conmigo, Él ha sido fiel y ha sido leal. Así que yo le doy toda la gloria a Dios, y su misericordia sea sobre nuestras vidas, para que Él nos siga ayudando y podamos, ¿cierto?, cumplir el propósito que Dios nos estableció que cumpliéramos en esta tierra. Gracias, que el Señor les bendiga. Ay, me puse nerviosa porque me faltó una de estas.